Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:37 en la mañana. Gracias a nuestra audiencia, gracias por conectarse junto a nosotros. No se olviden, estamos transmitiendo en vivo a través de nuestras frecuencias en señal abierta en 18 de las 24 provincias del país. Estamos en www.sonorama.com.es. Estamos transmitiendo en vivo a través de nuestras plataformas. Como siempre, gracias a quienes nos siguen en nuestra transmisión en vivo por la fanpage de Radio Sonorama en Facebook. Ahí encuentran nuestro live. Y luego también estamos en Sonorama TV, nuestro canal de YouTube de Sonorama. Suscríbanse por favor a nuestro canal, síganos. Transmito desde ese momento a través de mis cuentas personales. Saludos a quienes me siguen a través del Instagram. Ahí veo que se ha conectado Albite Raez, que espero se esté recuperando positivamente de una afección que tenía gripal. Sobre todo, Albita, un abrazo a la distancia. En mi cuenta personal de Instagram, Fabricio-Vela, pueden seguir el comentario sin rodeos y también ya transmito por la cuenta personal de TikTok de este servidor, Fabricio Vela B. Gracias a quienes se van conectando poco a poco para escuchar el comentario sin rodeos correspondiente a la jornada del día de hoy. Acá leía que alguien preguntaba, antes de entrar al condumio, al fondo de lo que voy a comentar el día de hoy, me dice Eddie Parr, que hay de cierto de la alerta emitida desde Estados Unidos. Es absolutamente cierto, hay una alerta emitida por parte del consulado de Estados Unidos en la ciudad de Guayaquil para los ciudadanos estadounidenses, que da cuenta justamente de el aumento de la violencia en Guayaquil, en Durán, la provincia del Guayas, y también en los cantones Quevedo y Babahoyo, en la provincia de Los Ríos. Es real esa alerta. Aumento temporal de violencia de las pandillas, dice la alerta, y pues el consulado de Estados Unidos en la ciudad de Guayaquil ha planteado una serie de medidas, ¿no?, para sus connacionales, que tiene que ver, por ejemplo, con evitar grandes reuniones, informarse de las noticias locales para estar actualizado, mantener un perfil bajo y registrarse en el programa de viajeros inteligentes para recibir actualizaciones sobre seguridad. Hay que recordar que el 10 de febrero ya el gobierno de los Estados Unidos había emitido una alerta sobre los secuestros en el Ecuador registrados hasta esa fecha, principalmente en las provincias de Guayas y Manabí. Es absolutamente cierto. Para quienes nos plantean, esto consta, gracias a Hugo Mejía por el aporte, consta en la web de la Embajada y Consulado de Estados Unidos en Ecuador. Dice, las autoridades locales anticipan un aumento temporal de la violencia de las pandillas a partir de este fin de semana en Guayaquil, Babahoyo y Quevedo. Los transeúntes podrían verse afectados. Las áreas de Guayaquil con mayor probabilidad de ser impactadas son Nueva Prosperina, Durán, sur de Guayaquil y la cárcel del Litoral. Tenga cuidado y mantenga una mayor vigilancia, sea consciente de su entorno y evite grandes reuniones, supervise las noticias locales para obtener actualizaciones, mantener un perfil bajo, inscríbase en el programa de inscripción de viajeros inteligentes para recibir actualizaciones de seguridad. Esto es absolutamente cierto. Qué pena tener que hablar de esto, pero es lo que está ocurriendo y que algunos no lo quieren ver. Es parte justamente del clima de inseguridad que estamos enfrentando en el Ecuador y de lo que permanentemente hablamos, comentamos, traemos a colación, alertamos en este espacio de noticias. Hablemos de la política, ¿qué les parece? Se pretende llevar a juicio político al presidente de la República. No hay precedente alguno de una intención de la función legislativa de este país de enjuiciar políticamente a un presidente. Quiero recordarles que la caída de los 3 mandatarios durante estos 44 años de vida democrática, Abdalá Bucaram, 6 de febrero de 1997, Yamil Maguad, 21 de enero del 2000, Lucio Gutiérrez, 20 de abril de 2005, ninguna de estas 3 caídas tuvo como detonante un juicio político. Es más, si uno revisa y en estricto rigor analiza los antecedentes de estos episodios que estoy comentando, las 3 caídas fueron inconstitucionales. Estiraron la Constitución, la forzaron, se inventaron ahí causales que no podían comprobar. En el caso de Bucaram, la incapacidad mental para gobernar, sin un certificado médico que avale la condición del presidente de la República. En el caso del año 2000,
un golpe de Estado protagonizado por coroneles del ejército, avalado por generales del ejército que no aparecieron inicialmente en la primera línea, apoyado por el movimiento indígena de la época. Y luego, una declaración del Parlamento ecuatoriano que sesionó en Guayaquil, estableciendo el abandono del cargo porque Maguad dejó el poder. Cuando Maguad hace la famosa intervención televisiva donde dijo que un presidente derrocado es un presidente derrocado. Y en 2005, cuando se inventaron en la sesión de la Asamblea en el auditorio de Ciespal, luego de que desconocieron la conducción del entonces presidente del Congreso Nacional, Omar Quintana Vaquerizo, abandonaron el hall del Banco Central. Aquel miércoles 20 de abril del 2005 se fueron al auditorio de Ciespal y una mayoría integrada por los socialcristianos, con Izquierda Democrática, con el Movimiento Popular Democrático y otros actores políticos, aprobaron una resolución que destituyó al presidente de la República invocando la causal de abandono del cargo cuando el presidente estaba en Carondelet. O sea, no hubo tal abandono del cargo, pero se inventaron esa causal. En ninguno de estos tres escenarios hubo juicio político. ¿Qué antecedentes tenemos de juicio político a vicepresidentes? Dos juicios políticos. Alberto Dají Garzosi en 1995, con una constitución diferente, con una normativa diferente. Juicio político muy complejo, fue el primer juicio político que a este periodista le ocupó cubrir. El año 95, fue el año que vine a vivir acá a Quito. 3 días de juicio político, finalmente no hubo votos para censurar y destituir al presidente de la República. Por supuesto, pocos días después, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Solorzano Constantine, emitió la boleta de captura y Dají abandonó el país rumbo a Costa Rica, donde le dieron el estatus de asilado político. Y el otro antecedente, 2017, ya con la Constitución vigente, cuando el Parlamento intentó enjuiciar políticamente al entonces vicepresidente Jorge Glass, recibió el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, esto fue en diciembre del 2017, pero resulta que en enero del 2018, Glass perdió su condición de vicepresidente porque se configuró la ausencia definitiva luego de 90 días de ausencia temporal, porque Glass estuvo detenido, y además a mediados de diciembre del 2017 recibió la sentencia de primera instancia del caso Odebrecht por el presunto delito de asociación ilícita. Esos son los antecedentes, para que más o menos ustedes tengan una idea cómo ha funcionado este manejo de los juicios políticos sobre presidentes o vicepresidentes en estos casi 44 años de vida democrática de la República. De presidente no hay antecedentes de juicio político. Hoy se pretende llevar al juicio político al presidente de la República. Y perdónenme, yo voy a sostener lo que he sostenido a lo largo de estas semanas, de estos 2 meses, hablando del tema. Yo, por ejemplo, cuestiono, y me han escuchado, cuando hablan de conspiración, de desestabilización, de intentos de desestabilización, cuando se dice vamos a llevar a juicio político al presidente. ¿Por qué? Si es un mecanismo consagrado en la Constitución. O sea, no tiene sentido cuando la Constitución establece juicio político contra el presidente, destitución contra el presidente, artículo 130 de la Constitución, juicio político, artículo 129 de la Constitución, o capacidad del presidente para disolver la Asamblea Nacional, artículo 148 de la Constitución. Todos estos son mecanismos democráticos y constitucionales. Entonces a mí me parece muy cuestionable que cuando se echa mano de recursos constitucionales se habla de conspiración contra el presidente, o por ejemplo, hablan de dictadura si es que Lazo decide disolver la Asamblea Nacional, si son mecanismos consagrados en la Constitución. La revocatoria del mandato tampoco es un mecanismo de conspiración ni de desestabilización. Son mecanismos democráticos. Pero para aplicar esos mecanismos democráticos hay que hacerlo en derecho, pues. No pretender estirar las normas como plastilina, que ha sido la clásica de este país. El problema de este país es que aquí no se hacen las cosas bien. No se hacen las cosas bien. El problema de este país es que lamentablemente no hay credibilidad en las instituciones. El problema de este país es que los procesos, por muy políticos que sean, no se suelen llevar adelante con rigor. Y siempre dependerán de los tiempos políticos, ajustados a la presión mediática, al manejo de las cortes. Así ha sido la historia de este país.
Entonces mi pregunta es, yo he planteado que alguna gente no entiende y asumen de que uno desde esta trinchera defiende al presidente. No, no se trata de defender al presidente. Se trata de que si quieren llevar adelante un juicio político contra el presidente, háganlo bien. Porque están en su derecho, porque lo dice la Constitución. Pero se enojan y no les gusta cuando se les cuestiona y se les pide argumentos. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en estas horas? En estas horas han utilizado el país como una burla. Creen que el país es su burla porque se han burlado del país. Y creen que el manejo de la intención de llevar adelante el juicio político ¿es una payasada o es un circo? Y vamos a los hechos. A inicios de semana, lunes, el CAL estaba convocado. Vamos al viernes. Vamos al jueves primero. Presentan el pedido de juicio político. No se demoran nada y convocan para el viernes a la reunión del Consejo de Administración Legislativa. Luego, entiendo yo, que se dieron cuenta de los plazos. Pues. Dijeron, no, hay que agotar los plazos. Entonces pidamos un informe a la Unidad de Técnica Legislativa. Informe que no se requiere en este procedimiento. El informe de la UTL, la Unidad de Técnica Legislativa, se solicita cuando se trata de los procesos normales de juicio político contra ministros de Estado y otras autoridades sobre las cuales los legisladores tienen capacidad de fiscalización y se pide para la calificación del trámite de proyectos de ley. Para este caso no establece la norma que hay que pedir un informe no vinculante a la Unidad de Técnica Legislativa. Bueno, lo hicieron. No era obligatorio, pero lo hicieron. O sea, ahí ganaron 2 días. El informe no vinculante recomienda que se dé paso a la continuación del trámite consagrado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa porque se asumió que cumplía requisitos. Informe de la UTL, no vinculante. Ese informe se conoce el lunes en la tarde. 3 de la tarde convocado el CAL. Y luego de un debate en el CAL, se asume de que efectivamente el pedido cumplía los requisitos. Estaba cumpliendo los requisitos. ¿Qué nos dijo ayer, un día después, ayer martes, un día después de la decisión del Consejo de Administración Legislativa? El CAL con 5 votos a favor. Del presidente Virgilio Saquicela, de la primera vicepresidenta Marcelo Holguín, del segundo vicepresidente Darwin Pereira y de los vocales del CAL, Darwin Pereira de Pachacuti y Ronnie Aliaga de Revolución Ciudadana. Con esos 5 votos decide dar paso a continuar con el procedimiento, se asume que cumplía los requisitos y que se ha enviado a la Corte Constitucional. Un día después, ayer martes, ¿qué nos dijo el asambleísta Pereira? Frente a los cuestionamientos respecto a que había errores de forma que podían incidir en el fondo citando artículos equivocados a nivel constitucional y legal. Esto nos dijo el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional aquí en este espacio. Siempre que hay juicios políticos hacemos una revisión de formalidad. Nosotros no tenemos derecho a meternos en el tema de fondo, ¿no? Eso se tendrá que dilucidar ya en el desarrollo propio del juicio como tal. Y en ese contexto, pues, hemos revisado que las formalidades estén cumplidas. Para nosotros están cumplidas en este momento dichas formalidades y tenemos que proceder a admitirlo. No lo hemos calificado. Nosotros hemos admitido a trámite el juicio político y en este momento le corresponde ya a la Corte Constitucional hacer también lo que corresponde de acuerdo a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y emitirnos un informe dentro de los 6 días que la ley le faculta. Asambleísta, bienvenido nuevamente, buenos días. Lo más reciente alrededor de este tema tiene que ver con un nuevo error que se habría identificado en cuanto a los artículos que fueron señalados en la solicitud de juicio político que hacen referencia a la concusión y al cohecho, artículos que están determinados en el Código Orgánico Integral Penal, pero no a partir de la reciente reforma al Código, sino tomando como base el Código Penal vigente anteriormente. Sobre eso se ha dicho que no existe, hay un término puntual que se ha utilizado, que no existe tipicidad, ¿puede ser? ¿Correcto? O tipicidad, que no existe por este error. Usted dice se han realizado revisiones de forma o en cuanto a la formalidad respecto de este pedido, pero ¿cómo es que se comete este nuevo aparente error para el envío a la Corte Constitucional? Bueno, primero no hay tal error.
¿no? El 278 sigue siendo un artículo que existe en el Código Integral Penal. Y hace referencia a esos delitos. Y hace referencia a esos delitos, o sea, no hay tal error. Lo que hizo la reforma más bien fue aumentar más características del delito, es decir, si antes el peculado, por ejemplo, era que le den plata a una persona, ahora el peculado también es que le den una vaca, ahora también el peculado significa que le den otras dádivas, o sea, más o menos eso es lo que hizo la reforma, no es que destruyó el artículo, no es que derogó el artículo, no es que el artículo cambió quizás la esencia como tal, por lo tanto no pasa absolutamente nada. Esto nos dijo el asambleísta Pereira ayer. Yo debo saludar siempre la disposición del asambleísta Pereira, que además es muy permeable a la crítica, como tiene que ser. Un político tiene que asumir las críticas como corresponden. Y obviamente la crítica tiene que ser argumentada. Belkis y quienes habla, le planteamos esta inquietud y el asambleísta Pereira decía, no hay error, no hay error. Y por último, lo que se estaba diciendo respecto de citar el 131 de la Constitución en lugar del 129 y citar el 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa en lugar de otros artículos y citar unos artículos distintos del COIP, eso no incide en el fondo. Eso nos lo dijeron. Igualmente ayer en la tarde la asambleísta Viviana Veloz, póngame el tuit de la asambleísta Viviana Veloz de ayer, ella estuvo con nosotros el día lunes, le agradezco también públicamente por aceptar esta invitación, finalmente aceptó luego de como 4 intentos para que ella nos acompañe, finalmente lo aceptó y le agradezco. Ella publica ayer, poco antes de las 3 de la tarde. Ayer el CAL se reunió a las 7:30, ya les voy a contar. Pregunta, ¿se citó mal los delitos de concusión y peculado en la solicitud de juicio político? No, dice el asambleísta Veloz. Los artículos citados del COIP son los que estaban vigentes a la época en que se cometieron las infracciones por las cuales Lazo adecúa su conducta al artículo 129.2 de la Constitución. Y ahí, por ejemplo, hay una línea de tiempo que publica la asambleísta Veloz respecto del trámite de esas reformas que entraron en vigencia al Código Orgánico Integral Penal. Gracias, don Robert. Si todo estaba bien, que se entiende el punto. Porque mucha gente avala dependiendo, pues si me cae bien o no, si es de mi orientación política o no. Si todo eso estaba bien, si todo eso estaba bien, ¿por qué resulta que después aparece el asambleísta Esteban Torres, integrante del CAL, parlamentario del Partido Social Cristiano, coordinador del Bloque Social Cristiano en la Asamblea Nacional, a decir, sí, no pasa nada, pero mejor nos vamos a curar en sano? Esto dijo el asambleísta Esteban Torres, póngale. Lo que se ha dicho respecto de una mala citación a los artículos no influye como tal en el fondo de la citación y por supuesto que la Corte en una eventual revisión podría subsanar esos errores. Sin embargo, varios sectores de la Asamblea, incluyendo el Social Cristiano, hemos decidido que lo mejor es que el documento vaya sin fallas y que vaya además de la mejor manera a la Corte Constitucional. Eso podría provocar una reconsideración de la votación de ayer y quizás incluso la devolución a los proponentes para que completen ese y otros aspectos que se han ido analizando estos días. Por supuesto, la votación no está cerrada. Si pasara ya este CAL ya no se puede reconsiderar y además estamos dentro del plazo para incluso tener esta votación. Eso implicará que... Esto dijo Esteban Torres Cobo ayer. Dice, no pasa nada, pero vamos a curarnos en sano y asegurarnos de que el documento que va a la Corte Constitucional sea impecable. Pero quienes seguimos la sesión del CAL del lunes, quienes escuchamos las intervenciones, tanto de Joana Moreira cuanto de Natalia Arias, las dos legisladoras que el lunes se abstuvieron, ambas habían advertido esto que reconoce el asambleísta Torres ayer en la tarde. No lo dice este periodista, pues. No es que uno interpreta o que uno es irresponsable, como dicen algunos que no les gusta. Pero ya les dijeron el lunes en la tarde y no lo tomaron en cuenta y resulta que ayer deciden, bueno, mejor hagámoslo bien para evitar que se caiga el proceso en la Corte Constitucional. Eso debieron haber pensado el lunes, ese es el punto. Entonces, ayer, ¿qué es lo que pasa? Ayer sesiona el CAL a las 7:30 de la noche. Lo que ayer hizo el CAL a nivel de procedimiento, para mí, era lo que correspondía. ¿Por qué? En práctica parlamentaria, cuando se aprueba una decisión legislativa, usted puede reconsiderarla. ¿Para qué es la reconsideración? Para volver a tratar el tema o para blindar el tratamiento del tema. Entonces, si no pasa la reconsideración, el tema queda blindado y ya no hay nada que hacer. Pero si pasa la reconsideración, la decisión vuelve a foja cero y se puede volver a
plantear una votación o una resolución y volver a votar. Para eso sirve la reconsideración. Entonces, no se planteó el lunes en la misma sesión, la norma dice, en la misma sesión o en la siguiente sesión. ¿Cuándo era la siguiente sesión? Ayer. Este tema no estaba en el orden del día, pero se podía plantear la reconsideración, porque era lo que correspondía. A nivel de procedimiento, correcto, eso había que hacer. Mi punto es, esto pudieron haberse evitado el lunes. Entonces ayer plantean un proyecto de resolución, ese proyecto de resolución que fue aprobado, otra vez con los 5 votos que inicialmente aprobaron que prosiga el trámite y que se envíe a la Corte Constitucional, decidieron echarse para atrás. Póngame el proyecto de resolución, don Roberto, para la gente que nos sigue digitalmente. Este proyecto de resolución fue planteado por el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, el asambleísta Darwin Pereira. Dice, artículo 1, disponer a los asambleístas Viviana Veloz, Pedro Zapata, Mireya Pazmiño y Rodrigo Fajardo, quienes presentaron la solicitud de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Ahí habla del oficio, habla de unas normas, más abajo. Citan la norma que dice, se proceda de conformidad con lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 88 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, dentro del plazo de 3 días, al verificarse y establecerse que la misma no reúne los requisitos de ley, específicamente el requisito de estar debidamente fundamentada y contendrá la formulación por escrito de los cargos atribuidos al presidente de la República. Ojo con esta parte, porque esto es lo cuestionable. El lunes consideraron que el pedido cumplía con los requisitos. Y el martes dicen, no cumple con los requisitos. Dice, no reúne los requisitos de ley, específicamente el estar debidamente fundamentada y contendrá la formulación por escrito de los cargos atribuidos al presidente de la República. Y en el artículo 2, disponer a la Secretaría se proceda a notificar con el contenido a los mencionados legisladores. Gracias, don Rob. Esto pasó ayer. No es culpa de la prensa, no es culpa de los periodistas, no es interpretación de uno. Esto pasó ayer. Y el CAL ayer decidió reconsiderar. Entonces, ¿de qué estamos hablando, pues? El lunes cumplía los requisitos el pedido y el martes, no cumple. Démosle los 3 días que dice la ley para que complete. ¿Qué es esto? ¿Una burla? ¿En serio? ¿Están manejando en serio el trámite del pedido de juicio político contra el presidente? Un tema que tiene que ser impecable, impecable. Para eso, aparte del conocimiento legal que tienen que tener los legisladores, que son los que arman las leyes, tienen su equipo asesor. ¿No les parece? O sea, a mí me parece increíble e impresentable. Porque ¿saben qué? Con este tipo de prácticas se prestan para la suspicacia. Para eso se prestan. Permiten la suspicacia de un procedimiento que tiene que ser completamente claro. Porque si quieren llevar a juicio político y evitar que se siga manejando el discurso de la conspiración, de la desestabilización, háganlo bien, pues. Háganlo bien. Revisen las normas. Miren lo que están citando. Comparen con lo que dice la norma constitucional. No se equivoquen en los artículos del Código Orgánico Integral Penal. Citen bien los artículos de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y asuman su propia responsabilidad. Porque claro, si mañana o pasado se cae el pedido de juicio político, ya buscarán culpables. Si mañana o pasado se cae, por cualquier razón, ya buscarán culpables. Hasta los periodistas los meterán en la colada, porque así son. No asumirán errores. Esto para mí es impresentable. Pero por supuesto, habrá gente que lo justifique. ¿Ya? Y esto que puede ser de forma termina incidiendo en el fondo. Porque estos errores de forma que se dieron cuenta ayer pueden incidir en que se caiga o no el pedido de juicio político al presidente de la República. Ojalá que se entienda lo que uno dice. El lunes cumplían los requisitos. El lunes todo bien con el informe de la Unidad de Técnica Legislativa. Y aquí me pregunta mi doctor Salgado, ¿y qué pasó con ese informe? Pero si ese informe dijo que cumplían requisitos, pues, que es un informe no vinculante, por supuesto. Pero el informe, elaborado por una unidad que está integrada por abogados, dijo que había cumplido requisitos, pues. Y el CAL el lunes acogió ese informe
y dijo, bueno, vamos a dar paso a que continúe el procedimiento. Porque no es que el CAL califica, eso no dice la ley orgánica. El CAL verifica el cumplimiento de requisitos y una vez verificado, manda a la Corte Constitucional. Eso resolvieron el lunes. Y 24 horas después reculan y se echan para atrás. No han estado completos los requisitos. Tienen 3 días para completarlos. Vamos, pónganse en serios. ¿Quieren que el país les tome con seriedad? Asuman las cosas con seriedad y entiendan el sentido de la crítica. 7:13 de la mañana, de esto vamos a seguir hablando ya mismo. Panel imperdible con María Dolores Miño, con Ismael Quintana y con André Benavides. Vamos a conversar con ellos en nuestro espacio. Gracias del mensaje del señor ingeniero Carlos Páez Pérez. Dice, abogados tan versados, duchos y políticamente ciertos, como son los asesores de los legisladores, cometan estos errores. A mí me parece increíble, ¿verdad? Me parece increíble. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.